Los Guerreros del Zodíaco, El Lienzo Perdido, es un spin-off precuela del icónico anime de los Caballeros del Zodíaco, que mostraría lo que pasó en la Guerra Santa de hace 250 años, antes de que Seiya y sus amigos pudieran enfrentar a Hades para proteger a Saori, contando en esta ocasión la historia de Tenma de Pegaso y sus amigos Alon ahora convertido en Hades y su hermana Sasa, convertida en la diosa Atena. Con un manga lanzado en 2006, y una adaptación al anime en 2009 en forma de OVA de la mano del estudio TMS Entertainment, el título fue publicado hasta la segunda temporada, donde la serie fue abruptamente cancelada en 2010, y sin posibilidades de hacer una tercera temporada, por factores como los problemas de derechos con Toei Animation, la encargada de adaptar Saint Seiya al formato anime, y el poco éxito de los DVDs donde salió el anime, adaptando únicamente los primeros 11 tomos de los 25 del manga. Aunque la tercera razón es porque TMS tenía pensado continuar con el sendero oscuro que tenía trazada para la historia de Tenma, Sasa y Alon, donde las próximas historias serían más cruentas y violentas, incluso mucho más que las 2 temporadas del anime. ¿Pero de qué iban a tratar estas temporadas del Lienzo Perdido? Estas continuarían con lo que dejó la última temporada, después de la muerte del dios Hipnos a manos de Hakurei, la pintura de Alon el Lienzo Perdido extendiéndose por la tierra y la muerte de Doko de Libra para que el grupo pudiera escapar, donde Tenma decide ir a la isla Canon por sugerencia del caballero Degel de Acuario, que le habla de un demonio que se encuentra en el volcán, en su deseo de volverse más fuerte y evitar que tragedias como la que le pasó a Doko ocurran, donde Tenma se vuelve discípulo del mismo y el mismo accede, porcionándole pruebas que desafían los límites de Tenma, desde dejar su armadura para entrenar o controlar el magma, siendo su más grande reto el impedir que el volcán erupcione, donde contra todo pronóstico Tenma consigue evitarlo al despertar el séptimo sentido y usar su cosmos para evitarlo, y el demonio, ahora con su respeto ganado, se revela como Defteros, el antiguo caballero de Géminis que tomaría su lugar tiempo después. Por su parte, la serie desarrollaba y exploraba más personajes que aparecerían, como la introducción de nuevos y poderosos caballeros dorados, como el estratégico Degel de Acuario, quien por orden de Sasa se dirige al lugar de Blugrad en Siberia, donde se entrenó para ser caballero y descubre que fue el lugar donde Atena había encerrado el cuerpo de Poseidón el dios del océano, comprendiendo que necesitaba ayuda de un dios al nivel de Hades, yendo en compañía del sádico Cardia de Escorpio, quien accede a ir con él nada más para poder enfrentar a un dios por el mismo en caso de no cooperar. Con la ayuda de Unity, el amigo de Degel, y consiguen entrar al reino submarino de Atlantis, donde enfrentan a Radamantis de Wyvern, uno de los jueces del inframundo, aparentemente asesinando a Unity y haciendo que se enfrente a Cardia y Degel. En un momento tenso, el caballero de Escorpio enfrenta a Radamantis, hiriendo a Wyvern con la aguja de Antares y dándole tiempo a Degel, en una cruda batalla donde Cardia consigue herir a Radamantis, usando su técnica final, pero muriendo en el acto, al haber utilizado todo su poder y cosmos al hacer la aguja escarlata definitiva, venciendo al espectro, pero al costo de que el caballero de Escorpio muriera. Mientras el caballero de Acuario sigue el cosmos de Poseidón a la par de Pandora, siendo vencida y viendo a Serafina, la hermana de Unity, atrapada como recipiente de Poseidón, y enfrentando al general de dragón marino, quien resulta ser Unity corrompido, quien le explica que deben liberar a Poseidón para salvar Blugrad, pero Degel se niega enfrentando a su viejo amigo, quien quería usar el Oricalcos, un objeto místico con alta energía divina, usándolo y generando caos y una segura destrucción en el templo, creando una inundación, donde Degel derrotaría a su mejor amigo usando la ejecución de Aurora, destruyendo a su paso el templo de Poseidón, muriendo al crear un enorme ataúd de hielo, sellando el alma del dios del mar y protegiendo a su hermana Serafina, con Unity al final haciendo lo correcto y entregándole a Sasa el Oricalcos en honor a las muertes de Degel y Cardia. Mientras tanto, Shion de Aries, Yato de Unicornio y Yuzuriha de Grulla están en Hamir, la reconocida base donde reparaban las armaduras en el Himalaya, en busca de un barco sagrado que los llevará al Lienzo Perdido, donde Yato cae y descubre aquel barco cubierto por una capa de hielo gigante, donde es ayudado por el astuto Regulus de Leo, sobrino de Sísifo de Sagitario, y rompiendo con facilidad el hielo, revelándolo como el navío de la Esperanza, una embarcación utilizada en la antigua Guerra Santa a la que sobrevivieron Hakurei y Seish, usando el Oricalcos como fuente de energía y Tenma, con una renovada armadura de Pegaso cortesía de Defteros llegando para unirse.
Los caballeros de Atena y herreros de Hamir preparan el navío, mientras en los aposentos de Hades conocemos al otro juez del inframundo, Aiacos de Garuda, que lidera su embarcación, decidiendo atacar Hamir, enviando a la espectro Violet de Behemoth para destruir el navío, llegando y matando a varios caballeros de bronce, y convirtiéndose Regulus en su oponente la espectro de Behemoth y el caballero de Leo, donde en un intenso combate, el joven prodigioso vence a Violet, con el ejército de espectros de Hades dirigiéndose en su contra, asesinando a varios caballeros y con el barco de Garuda a punto de llegar, con Aiacos llegando a la batalla y destruyendo la defensa de los caballeros, ni siquiera le importa matar a sus subordinados para imponer su visión de dominio. En medio del caos, Tenma aparece al lado de Sísifo de Sagitario, deteniendo el avance del barco de Garuda y consiguiendo vencer a varios de los espectros que le sirven, mientras Pegaso activa el navío en compañía de los otros caballeros de bronce, Junkers del Lobo, Blerio de León Menor, Cortis de Hidra y Douglas de Osa Menor, quienes se sacrifican al núcleo y usan el Oricalcos para activar el navío de la Esperanza, que comienza a volar. En medio de esto, Sísifo y Aiacos se ven envueltos en un épico combate entre barcos voladores, donde aunque en un momento parece perder ante el espectro de Garuda, el caballero de Sagitario activaría el octavo sentido y consigue vencerlo con el relámpago atómico, consiguiendo llegar al lienzo perdido, con Alon como A desapareciendo y usando el cadáver de Violet para matarlo por su fracaso. Incluso le quita el puesto a Radamantis, revelándose vivo como juez del infierno, aunque Tenma y Sasa lo detienen. Aquí los tres amigos se ven nuevamente, donde Tenma enfrenta a su mejor amigo convertido en Hades, pero él mismo consigue vencerlo, llevándolos a él y Sasa a su castillo, mientras los otros caballeros intentan abrir la puerta de entrada del lienzo perdido sin éxito, con el juez faraón de Esfinge usando la balanza de la maldición, con Sísifo ofreciendo su vida y las pocas fuerzas que tiene, y junto a Shion y Regulus hacen la exclamación de Atena y la ayuda de los otros caballeros consiguen abrir la puerta del lienzo perdido, pero con el costo de perder al caballero de Sagitario. A su vez, se mostraría como Defteros ahora portaría la armadura de Géminis y a su lado estaría Doco de Libra, revelando que estuvo vivo gracias a las armas de su armadura, pero herido por la espada de Hades, siendo ayudado por Defteros con sangre de la Atena del siglo XV, así como teniendo ahora la armadura de Atena y listos para integrarse a la Guerra Santa. De aquí en adelante la historia se divide en subtramas, con el navío de la Esperanza entró gracias a la muerte de Sísifo, todos son congelados en roca, al mirar atrás, hecho por el espectro Caronte de Aqueronte, quien ayuda a los caballeros con un favor, el cabello de Sasa, usándolo Hades para sellar su esencia en la pintura y dejándola humana y llegando a los templos malignos, base de los otros espectros. En el santuario, Doco recupera su armadura, no sin antes enfrentar a los espectros Queen de Alraún, Silphid de Basilisco y Gordon de Minotauro, con Cagajo de Venu haciendo su aparición y revelando que todo esto fue una trampa hecha por Hades, y que Atena ahora ha perdido su poder divino, así como hay un nuevo patriarca. Cagajo y Doco se enfrentan nuevamente, con la armadura de Atena protegiéndolo y con Defteros llegando desde otra dimensión, recuperando la armadura de Atena y enviando a Doco con su poder al lienzo perdido. El caballero dorado se entera que el nuevo patriarca es su hermano y antiguo portador de la armadura de Géminis, Astros, quien estuvo detrás de la traición y el engaño para obtener la armadura y el poder del santuario. Así como su armadura de Géminis ahora está hecha de Sapuri como los espectros. Ambos hermanos se enfrentan mientras se revelan cosas de su pasado, con Aspros siendo el elegido mientras Defteros era su sombra, dejando de serlo al aceptar su lado oscuro, incluso mostrándose que Seish afirmaba que Aspros era el candidato a patriarca, hasta que fue manipulado por pruebas que lo llevaron al sendero del mal, y al saber la verdad, Aspros se dejó dominar por el Satán Imperial para reclamar su puesto. Los dos hermanos se enfrentan en el lienzo perdido con el choque de sus explosiones galácticas, donde Defteros es vencido y antes de morir acepta a su hermano, y Astros, reconociendo el sacrificio del mismo, recupera la armadura de Géminis y enfrenta a Hades en su castillo, donde es vencido, hasta que reaparece la conexión entre los dos hermanos y lo golpea, hasta que el tiempo se detiene. Haciendo su aparición en el templo de Mercurio Yoma de Mefistófeles, el padre de Tenma, revelándose a sí mismo como el que ha manipulado la Guerra Santa, torturando psicológicamente en una aterradora secuencia a su hijo, mostrándole su pasado, cómo abandonó a su hijo y a su madre Partita, sirvienta de la madre de Pandora, y que había introducido el espíritu de Hades en Alon y cómo esto conectaba con su historia con sus dos mejores amigos, poniendo en jaque a Sasa y Tenma al hacerlos dudar de su papel en la Guerra Santa, con Cagajo y Pandora confirmando
sabiendo que Alon ha conseguido tomar el control del lienzo perdido, buscando esa falsa salvación para las almas, Tenma, Sasa, Xion y Regulus llegan al templo de Venus, donde se encuentran con Lum de Balrog, quien intenta juzgarlos por lo que hicieron en vida, con el caballero de Aries enfrentando al espectro en un épico combate mientras los otros se van. En este combate, el espectro de Balrog y el caballero de Aries tienen un combate épico pero sanguinario y brutal, donde Xion usa la revolución estelar sin éxito y Lun lo manda al infierno de hielo Coquitos, donde recordando las enseñanzas de su maestro Hakurei, el caballero de Aries asesina al espectro con una última revolución estelar. Tenma, Sasa y Regulus llegan al templo de la tierra, donde se topan con Kagajo, quien enfrenta a Pegaso y Leo, hasta que para alegría de Tenma, Toko aparece y enfrenta al espectro de Venu, en una batalla donde el caballero de Libra sale gravemente herido y decide usar la técnica del último dragón para vencer a Kagajo, quien recordando las palabras que tuvo con Aldebarán tiempo atrás, consigue recuperar un poco de su humanidad, recordando a su hermano muerto años atrás, y salva a Doko enviándolo a la tierra antes de que él muera con él, con el espectro de Venu muriendo en un desgarrador final. En el otro templo, se muestra como Pandora y su sirviente Chisair se enfrentan a la resistencia personal del ejército de Hades, con Radamantis asesinando a la subordinada Valentín de Arpía y reafirmando su fidelidad al dios del inframundo. Cuando los caballeros y Athena llegan al templo, Sasa se enfrenta a Pandora, quien la humilla al intentar despertar su poder como diosa, resistiendo gracias a su fe en la humanidad, con Pandora recordando su pasado con Tenma y su madre Partita. En ese momento reaparece Yoma, quien robó el alma de Hades y quiere devolver a Partita, usando su habilidad para desatar eventos que llevan a Tenma al templo de Urano, donde su oponente es su propia madre convertida en la espectro de Budo, con la cual Tenma se niega a pelear, pero cuando su propia madre lo hiere emocionalmente al revelarle que todo fue un plan para despertar el alma de Pegaso, ocasionando que Tenma despierte la armadura divina de Pegaso, derrotando a su madre, que muere feliz sabiendo que cumplió su misión, siendo en realidad una guerrera de Athena, por lo que Tenma decide seguir para enfrentar a Pandora y Hades. En el templo de Saturno, Regulus de Leo se enfrenta a Radamantis de Wyvern, buscando venganza ya que el espectro asesinó a su padre, el caballero de Leo Ilias, hermano de Sísifo, revelándole que el dolor de perder a su padre fue el incentivo para superar sus límites, usando después de una cruda batalla donde el joven caballero de Leo salió gravemente herido todo su poder, matando a Radamantis y muriendo en el proceso con él. Así como el sello de Athena es destruido en esta parte de la historia. Mientras Alon avanza con su poder confronta a Pandora, al enterarse de que ella lo engañó al manipularlo para hacerlo crear un mundo sin sufrimiento, y con Sasa recuperando su poder como la diosa Athena, reúne a los otros caballeros desatando la épica batalla final, donde enfrentarían a los espectros de Hades, con Tenma deduciendo que en el siguiente templo se enfrentaría cara a cara con su padre. Tenma y Xion llegan al templo de Plutón, donde se enfrentan a Yoma, donde se revela que el espectro de Mefistófeles es capaz de manipular el destino, mostrando visiones del futuro de Seiya, Shiryu, Yoga, Shon e Ikki. Yoma derrota a Xion, hasta que en ese momento hace su aparición el redimido Aspros de Géminis, que enfrenta a Yoma, quien se revela no como un espectro, sino como la reencarnación del dios del tiempo Kairos, y tras una intensa batalla donde el caballero de Géminis ya no puede más, logra sellar su alma en el rosario de las 108 cuentas, donde muere redimiéndose al final, dándole el rosario a Sasa. Ahora Tenma se prepara para enfrentar por última vez a Alon convertido en Hades. Tenma y Alon se enfrentan en un épico pero sanguinario y doloroso combate final, donde ambos amigos recuerdan su pasado, cómo se conocieron y cómo siempre cuidaron el uno del otro, cómo se sintió Tenma al perder a su amigo y su hermana Sasa cómo sufrió por esto, y ahora Athena se une a enfrentar a su hermano, y aunque Tenma es derrotado de manera aplastante en un inicio, se recupera gracias al cosmos de sus compañeros, enfrentando una última vez a Alon y derrotándolo brevemente, devolviéndole su humanidad. Sin embargo, el verdadero Hades despierta dentro de Alone, desatando un poder abrumador. Es en ese momento donde Caballeros Dorados y las almas de los guerreros sacrificados unen sus fuerzas para generar una luz equivalente al sol, logrando expulsar y sellar a Hades en los Campos Elíseos. Tras la guerra, Alon, Tenma y Sasa, ahora recuperados y con la bondad del primero restaurada, mueren juntos para cerrar el conflicto. La Guerra Santa ha terminado, y después de esto, los sobrevivientes reconstruyen el mundo. Yato y Yuzuriha se quedan en Hamir, Xion se convierte en el nuevo patriarca y Doko queda vigilando el sello de los espectros en la montaña de los 5 pisos, marcando el fin de la Guerra Santa.
La serie terminaría con un salto temporal al siglo XX, 243 años después de la Guerra Santa, donde Kiki espera impaciente en los 5 Picos. Ahí, Mude Aries conversa con Doko, sospechando que Saori Kido es la reencarnación de Atena. Muy loco concluyen que el actual patriarca del santuario ha estado corrompido desde hace 13 años, ocultando una oscuridad que no coincide con el verdadero legado de Shion. Doko entonces recuerda la Guerra Santa pasada junto a Tenma, Sasa y Alon. También se menciona que el nuevo Pegaso es Seiya, conectando el pasado con el presente y anticipando una nueva Guerra Santa donde la historia de Tenma resuena en la era de Saori Kido. Pese a la cancelación, los guerreros del Zodíaco, el lienzo perdido es recordada como uno de los gigantes dormidos de los anime cancelados y el cual tuvo oportunidad de al menos concluir en el manga en 2011, siendo la historia de Tenma y sus amigos una de las historias más poderosas que tiene la franquicia de los Caballeros del Zodíaco, al ser una historia donde la amistad, el honor y el sacrificio mostraron que podían más que la voluntad de los dioses.